Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Vengo rapidito con un tema y el tema se llama ¿puede un cristiano juzgar? ¿La Biblia se contradice? Muchas personas piensan que un cristiano no puede juzgar a nadie y otras personas piensan que un cristiano lo puede juzgar todo. Y están las personas que dicen que le llaman a todo juzgar. Son las personas que hablan a la ligera y que si usted comenta sobre algo o usted pone su opinión o si usted hace una crítica, si usted hace una exhortación, si usted le lleva la palabra a alguien, le dice tú estás juzgando y no tienes derecho de traer esa palabra. Entonces quiero educarlos un poco lo que significa juzgar y qué tiene que pasar para que un juicio se lleve a cabo. Porque un juicio no se lleva a cabo a la ligera. Un juicio no es criticar a alguien. Criticar a alguien es simplemente eso, criticar. Hacer un comentario sobre alguien no es juzgar, es simplemente hacer un comentario. Inclusive reprender a alguien no es juzgar, es reprender. Porque veo que las personas usan la palabra juzgar para definir cualquier acción que se está llevando a cabo. Y es un error porque el juicio es un sistema complejo y lleva diferentes procesos adentro de lo que es un juicio. Entonces tenemos que entender para no cometer el error de acusar a alguien de que nos está juzgando o sentirnos ofendidos o sentir que estamos siendo juzgados cuando la persona simple y sencillamente lo que está haciendo es trayéndote una palabra, es corrigiéndote, es exhortándote, ¿verdad? Es educándote y rapidito tú entras a la defensiva y dices, tú no me puedes juzgar, el único que juzga es Dios. Otra frase que usan es la salvación es individual. Muchas frases que usan las personas para no recibir la palabra. Es una simple excusa y para mí es un chantaje y una manipulación que usan muchos cristianos que simple y sencillamente da a demostrar su inmadurez y que están ciegos espiritualmente. Porque una persona que tiene madurez recibe la crítica, recibe la exhortación, recibe la corrección, no diciendo tú me estás juzgando, sino que escucha atentamente a ver si ese mensaje que le están llevando puede edificar de alguna manera u otra su vida. Entonces voy a traer esto lo más rápido que pueda, lo más claro para que todos lo entendamos, porque es algo que se ve a diario y algo que tiene que parar, porque eso simple y sencillamente demuestra la ignorancia, demuestra que estás hablando a la ligera, demuestra que estás falta de conocimiento, que estás todavía inmaduro, que eres un niño espiritual, que eres un bebecito. Y no hay nada malo en ser un bebé, en ser un niño, pero tenemos que buscar educarnos. Antes de hablar a la ligera, antes de decir que alguien nos está juzgando, tenemos que entender qué es el juzgar. Entonces tenemos que entender que el juzgar lleva unas cosas en específicos. Primero que nada, tiene que haber una falta, tiene que haber cometido una persona. Antes de que alguien sea juzgado, lo primero que podemos ver es que la persona cometió una falta. Y ahí después de la falta viene lo que es la acusación formal. Y esa acusación formal casi siempre, la mayoría de las veces, cuando es un justo juicio, viene por medio de testigos, de personas que presenciaron la falta que se cometió. Se presenta evidencia hacia esta persona que tiene el poder, ¿verdad?, de juzgar, hasta esta persona que tiene la capacidad de juzgar, que tiene, lo podemos ver en una corte, cuando vamos hay un juez, pero no es solamente el juez, están los abogados,
están los fiscales, está el acusado, están los testigos, se presenta evidencia. Y aún con todas esas personas, porque no es una sola persona, ¿verdad?, que está haciendo el juicio, no es el juez nada más, es un grupo de personas que están llevando a cabo ese juicio, se tiene que llevar a cabo mediante unos pasos para hacer un juicio. Entonces, ¿qué es un juicio? Cuando una persona ha sido acusada de algo porque cometió una falta, tiene que haber evidencia, tienen que haber testigos. Pero para hacer un juicio, tiene que terminar, la conclusión de ese juicio tiene que terminar en una sentencia, tanto de culpabilidad como de inocencia. Tiene que haber una condena. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si yo te digo a ti, tú hiciste esto, yo solamente te acusé, yo no te juzgué. ¿Por qué? Porque para yo juzgarte, tiene que haber un proceso, y ese proceso tiene que terminar en lo que es una sentencia, acompañado con una condena si es que te encuentran culpable, que es el pago, la retribución por el daño cometido. Entonces tenemos que entender lo que es juzgar antes de usar ese término a la ligera para todas las cosas, para defendernos y para llevar a cabo, ¿verdad?, lo que es victimizarse. Muchos cristianos se victimizan. Ay, yo estoy siendo juzgado, están siendo muy, muy fuertes conmigo. Entonces, ¿puede un cristiano juzgar? La Biblia se contradice. Muchas personas dicen que no se puede juzgar. Y lo dicen basado en Mateo, ¿verdad? 7:1, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, será juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que hay en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Entonces podemos ver que cuando dicen que no juzguen, están hablando de personas que se dice la palabra que son unos hipócritas. ¿Por qué dice que son unos hipócritas la palabra? Dice, porque tiene una viga en el ojo y quiere sacar la pajita del hermano. O sea, que son personas que no están aptas para juzgar a nadie, porque ellos están mal ellos mismos, porque ellos todavía no han pasado, ¿verdad?, por el proceso de lo que es corregirse ellos mismos, de aplicarse la palabra ellos mismos, y se las quieren aplicar a los demás. Entonces, de ese grupo de personas es que está hablando específicamente Mateo 7, ¿verdad?, versículo 1 al 5. Pero vemos que dice: saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Entonces, después, en otras palabras, te está diciendo que tú no puedes juzgar hasta que, ¿verdad?, hasta que tú mismo te haya corregido. O sea, no puedes corregir los demás hasta que tú no te corrijas. O sea que sí puedes corregir a los demás, sí puedes juzgar a los demás, ¿verdad? Pero vamos a Juan 7:24. Y dice Juan 7:24: no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Y para juzgar con justo juicio, primero tú tienes que ser una persona justa, tú tienes que ser una persona que tú sabes lo que estás haciendo, tienes que ser una persona preparada, tienes que tener el poder de llevar a cabo todo el proceso de lo que es juzgar. Entonces, cuando tú le dices a alguien porque te criticó que te está juzgando, esa persona no te está juzgando, te está criticando. Porque alguien murmure de ti, tú no puedes decir que esa persona te está juzgando, simplemente está murmurando. Porque alguien te corrigió, tú no puedes decir que esa persona te juzgó, porque simplemente te está corrigiendo. Tenemos que entender que el juzgar no es lo mismo que estas otras cosas que yo he mencionado. Son cosas completamente diferentes y solamente demuestra que no sabemos de lo que estamos hablando. La palabra de Dios no se dice a la ligera.
sin antes escudriñarse. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir aquí? ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir cuando dice no juzguéis por la apariencia, sino juzgar con justo juicio? Podemos ver, y si leemos eso así simple, decimos, bueno, pues la palabra se está contradiciendo, porque en Mateo 7 me dice que yo no debo juzgar, porque si yo juzgo voy a ser juzgado de la misma manera. Pero aquí me está diciendo que no juzguéis por la apariencia, sino que juzgar con justo juicio, que en otras palabras me está invitando, ¿verdad? Lo que es juzgar. ¿Cómo es posible? Bueno, porque es que uno no puede hablar la palabra a la ligera y no puede usar ciertos términos sin antes conocer lo que es la definición de esos términos y entender el proceso que se lleva a cabo. Para poder, ¿verdad? Decir que alguien te está juzgando, tú tienes que decir, bueno, pues esta persona me sentenció, esta persona me trajo testigos, esta persona trajo evidencia, esta persona hizo todo esto, pero no fue justo porque fue un montaje o mintieron. Pues ahí podemos decir que si esa persona te juzgó y no te juzgó con justo juicio, ahí hubo un juicio porque se llevó a cabo y llegó hasta la sentencia, y la sentencia, ¿verdad? Trajo consigo lo que es, ¿verdad? Lo que es como un castigo. Trajo el castigo junto con la sentencia. Y podemos decir que sí fuimos juzgados, pero porque alguien nos diga algo no podemos decir que estamos siendo juzgados. Eso simplemente demuestra que somos ignorantes. No solo, ¿verdad?, en lo que significa de verdaderamente ser juzgados, sino de que estamos tratando de justificar que nadie nos puede hablar de ninguna manera y nadie nos puede corregir porque no me estás juzgando y tú no me puedes juzgar. Entonces eso demuestra que eres arrogante, eso demuestra que eres ignorante, eso demuestra que tú eres una persona necia hasta cierto sentido porque a ti nadie te puede corregir, porque tú rapidito te quieres defender y decir, es que tú me estás juzgando, tú no me puedes juzgar, el único que me juzga es Dios, pero la palabra nos dice una cosa totalmente diferente. Entonces, 2 Timoteo capítulo 3 dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Otra cosa que dicen las mismas personas, tú me estás juzgando, es si tú estás hablando y estás, ¿verdad?, desenmascarando lo que es la apostasía, los falsos profetas, los falsos maestros, te dicen que tú los estás juzgando, pero la palabra nos exhorta a que los desenmascaremos, que desenmascaremos las obras de las tinieblas. En Efesios 5:11 dice, y no participes en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascáralas. Entonces, el desenmascarar a ciertas personas que están predicando lo incorrecto, que están trayendo doctrinas falsas y están trayendo cosas que no están en la Biblia, no es juzgarlos, es desenmascararlo, y es parte de nuestro deber como cristianos, porque muchas personas allá afuera están escuchando mensajes equivocados, son personas que no tienen ningún tipo de conocimiento, son niños espirituales, son personas que se acaban de convertir, y entonces están escuchando a todas estas personas que están predicando cosas que son totalmente antibíblicas, y es nuestro deber desenmascarar a esas personas para que nadie caiga en esos errores, para que las demás personas no sean confundidas. Es nuestro deber, y eso no nos hace a nosotros jueces, y eso no nos hace a nosotros que los estamos juzgando a ellos, simple y sencillamente los estamos desenmascarando, porque está escrito que es nuestro deber hacer esas cosas, porque
Es nuestro deber ocuparnos de las almas. Nosotros tenemos que tener amor por las personas. Y cuando vemos que miles de personas están siendo engañadas por estos predicadores que están predicando conforme a su concupiscencia, nosotros tenemos el deber de alertar al pueblo y decirle no los escuchen. Y eso no es juzgar, eso es amor del Señor. Una persona con amor no se va a quedar callada ante la injusticia, porque es una injusticia que personas inocentes estén siendo engañadas por estos charlatanes. Entonces dice, ¿verdad? Que teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales, evita. O sea que evitar a estas personas tampoco nos hace malas personas, sino que simple y sencillamente con estas personas no podemos participar de sus malas obras. Y tenemos que hablar y decir, esas obras que tú estás haciendo están mal. Y eso no es juzgar, eso es corregirlos. Tenemos que diferenciar entre una cosa y la otra, porque es muy fácil caer en el error de pensar que todas las personas que nos hablan nos están juzgando. Eso es un error gravísimo. Siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así vemos a muchos cristianos, siempre supuestamente están aprendiendo tantas cosas, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Siempre lo que están propagando son, como dicen por ahí, disparates, cosas que no son ciertas, cosas que no tienen lógica. Siempre están, ¿verdad?, propagando o verdades a medias, o simplemente están mintiendo. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. O sea que a veces los falsos profetas, los falsos maestros se manifiestan, sale alguien, Dios usa a alguien para desenmascararlos. Así que a veces se manifiestan las cosas. Esa persona que Dios usó para desenmascarar a estas personas que no son siervos de Dios, no son cristianos, no son tus hermanos y mis hermanos, porque no le sirven a Dios. Son falsos profetas, falsos maestros, lobos vestidos de ovejas. Simple y sencillamente el Señor permite que se manifiesten esas cosas para que sean desenmascarados y las personas no sean engañadas. Entonces, el que alguien diga esta persona o la otra persona están predicando un evangelio falso, eso no es juzgar, eso es desenmascarar a las personas. Y eso es necesario. Siempre y cuando el Señor te haya dirigido a hacer eso, es necesario hacerlo, porque es nuestro deber. Y podemos ver, ¿verdad?, que aquí Pablo usó un ejemplo de Janes y Jambres. Dice que se pusieron a Moisés. De la misma manera, estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada. O sea que asimismo él usaba ejemplos de personas que en algún momento se opusieron a la verdad. Y no por eso él estaba juzgando. Él simplemente usaba ejemplos, porque a veces hay que usar ejemplos para que las personas puedan ver de lo que estamos hablando. Tenemos que usar ejemplos de personas que están haciendo lo incorrecto para no hacer lo que esas personas están haciendo. Y eso no nos hace a nosotros jueces, ni nos hace a nosotros que somos los más juzgadores y las personas que estamos apuntando el dedo y que nos creemos perfectos. Simple y sencillamente estamos siguiendo lo que la palabra nos manda a hacer. Primera de San Juan 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu, disculpen, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Vuelvo y les repito lo mismo. Cuando una persona tiene esa valentía, porque se requiere mucha valentía para enfrentar a los falsos, porque la mayoría de las personas defienden a esos falsos.
se requiere mucha valentía para pararse de frente y reprender esos falsos. La palabra nos manda a probar los espíritus. Y probar los espíritus requiere juzgar los espíritus. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Está de acuerdo a la palabra? ¿No está de acuerdo a la palabra? Es necesario que nosotros como cristianos juzguemos los espíritus. Y algunas veces tenemos que juzgar a algunas personas con justo juicio. Que si el cristiano puede o no puede juzgar, la palabra fue clara. La palabra habló por sí sola. La palabra no te dice a ti que te quedes callado ante la injusticia. La palabra no te dice a ti que soportes cualquier cosa porque si no eres la peor persona y estás juzgando y así serás medido. Y todas estas cosas que usan la gente para manipularnos para que nos quedemos callados. Muchas veces a mí me han acusado de que yo juzgo a las personas porque simple y sencillamente predico la palabra, porque enseño la palabra. Me han dicho que yo juzgo por eso. Por llevar la palabra me han dicho que yo juzgo. Eso no es juzgar. Antes de hablar a la ligera, tenemos que educarnos y decir, ¿me están juzgando o simplemente me están corrigiendo? ¿Me están juzgando o simplemente me están dando un consejo? Lamentablemente, hoy en día hay mucha cobardía en lo que se hacen llamar cristianos. Y la cobardía no nos define a nosotros como cristianos. Nosotros tenemos que ser valientes y esforzados. Y para nosotros poder ser valientes y esforzados tenemos que escudriñar la palabra del Señor, que es la única verdad absoluta. El decidir alejarte de lo que te enseñó mami y papi, de lo que te enseñó abuelo y abuela, de lo que tú aprendiste en tu denominación, es bien difícil, es solamente de valientes. Es solamente de personas que aman al Señor. Yo decidí seguir la verdad. El Señor me llamó, el Señor me escogió, pero yo le dije al Señor una vez, Señor, y se lo he repetido muchas veces, Señor, por favor, muéstrame tu palabra, la verdad. Que yo no siga la cultura de la denominación en la cual yo crecí. Que yo no siga sus costumbres erróneas. Es de valientes contradecir con la verdad todo lo que te enseñaron desde que eras una niña. Solamente de valientes. Los cobardes prefieren callarse porque aman más a los hombres, aman más las tradiciones que les enseñaron cuando eran unos niños que la palabra de Dios. Yo prefiero dejarme guiar por esta palabra, que es una verdad absoluta, a dejarme guiar por personas que simplemente repiten todas las cosas. Todo lo que le dijeron lo repiten, ellos no se toman el tiempo para escudriñar. La persona que dice, tú me juzgas por todo, es una persona ignorante que no ha tenido el momento de meterse a la palabra. Y ahora no digan que los estoy ofendiendo por decir la palabra ignorante. Busquen qué significa la palabra ignorante, por favor. Porque muchas personas se van a ofender porque yo dije la palabra ignorante. Busquen el significado, les dejo eso de tarea. ¿Qué significa ser ignorante? Todos en algún momento fuimos ignorantes y todos somos ignorantes en muchas áreas. Entonces, cuando digas él me juzgó, ella me juzgó, verifica si en realidad te está juzgando, simplemente te está corrigiendo, te está llevando una palabra. Para que alguien te juzgue, tiene que pasar por un proceso y tiene que haber una sentencia. Sin sentencia no hay juicio. Dios los bendiga, Dios los guarde.